I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. En realidad, Argentina tiene la generosidad de brindarles oportunidades a los jóvenes, educación gratis que a veces atrae a otros países como Bolivia, como Chile, que vienen a la Universidad Nacional de Salta y otras, porque acá pueden estudiar gratis. Y también en este espacio los rectores de las dos universidades han coincidido en que hay un altísimo porcentaje de deserción universitaria y casi les diría una especie de desestimación del valor que tiene el título universitario o terciario o secundario, como si eso no te garantizara ningún tipo de inclusión en el mundo. Acompaña Fernando Yarade. ¿Cómo estás? Nuestro amigo Fernando, que viene a nuestro estudio. Muy bien, gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, la verdad que para los chicos y para la provincia, ¿cuál sería tal vez tu visión o tu mensaje para ellos? El mundo que viene va hacia estas cuestiones. Vos fíjate que, por ejemplo, nosotros vemos, digamos, en lo que están hoy los sindicatos en nuestro país, y los sindicatos en otros países, digamos, están en el reskilling, digamos, que es en el reentrenamiento de las personas. ¿Por qué? Porque obviamente el mundo del trabajo va hacia un lugar diferente, ellos saben exactamente hacia dónde está yendo el mundo, y a los empleados, los gremios intentan reentrenarlos para las nuevas destrezas, las nuevas, digamos, cualidades que tienen que tener los empleados. Entonces tienen una mirada absolutamente positiva del trabajo, saben que el trabajo va a cambiar en los próximos años, y esto tiene que ver también con el cambio que van a tener las profesiones. O sea que muchas de las profesiones, por ejemplo, va a haber una enorme salida laboral en las ingenierías, toda, digamos, la gama de ingeniería tiene un futuro enorme, va a haber una fuerte modificación en lo que es la medicina, sistemas incluso Watson y demás que te acortan mucho el camino y que obviamente va a ser algo mucho más específico, la medicina en ese sentido. La abogacía va a cambiar mucho, las ciencias económicas, nuestra especialidad, digamos, va a tener cambios sustanciales, va a haber una mirada mucho más, digamos, al manejo de empresas, digamos, pero desde el aspecto financiero, desde el manejo también de grupos de trabajo, de conductas, digamos, en el manejo, digamos, del empleo. Todas esas miradas, digamos, diferentes te hacen tener una perspectiva de que el entrenamiento es vital, digamos. Nosotros hoy por hoy en Salta tenemos una gran posibilidad, y yo lo vivo a diario porque en mi actividad privada tengo la posibilidad de permanentemente ir tomando chicos que se están por recibir o están recibidos, y he conversado muchas veces con la gente de la universidad para prepararlos para esa tarea, porque quizás la facultad te da una visión muy estática y la cuestión, digamos, en la vida diaria es mucho más dinámica. Vamos a un ejemplo de las áreas económicas, por ejemplo, lo que pasa con los impuestos y los aplicativos y la complejidad impositiva, lo que pasa, digamos, también con las complejidades laborales y las formas mecánicas, digamos, de establecer no solo en los aspectos laborales, impositivos, en la contabilidad de las empresas, en la auditoría, tienen, digamos, un gap muy importante con la realidad que se vive en la universidad. Entonces, creo que hay que buscar los mecanismos para que un chico que sale de la universidad tenga algunas herramientas, o una base de herramientas superior y acorde, digamos, con la evolución de la tecnología, que permita, digamos, que estén casi con un entrenamiento previo listo para salir, digamos, al mercado laboral. Hay muchísimo trabajo para los chicos que están especializados. A mí me pasa, digamos, yo tuve la posibilidad de ejercer la profesión y trabajar, digamos, la profesión de contador público. Tenemos muchos chicos que se van incorporando, pero también muchas empresas mineras que se los llevan, por valores muy superiores, que no está al alcance, digamos, de estudios contables, digamos, porque obviamente la globalización
Hay empresas más grandes que tienen más posibilidades financieras y para nosotros es una satisfacción porque en definitiva acá en Salta eso nos pasó la semana pasada, o sea, se nos fueron 2 chicos a Minera por el triple de lo que ganaban en el estudio nuestro. Y nosotros también hicimos un vínculo muy fuerte con una Big Four, que es Deloitte, dentro del rubro de las ciencias económicas, es una de las cuatro grandes que hay. Y muchos de los chicos que se incorporan, digamos, a la actividad acá en Salta, terminan en el verano trabajando 2 o 3 meses en empresas grandes en Deloitte Argentina, que tiene obviamente el nivel más alto, digamos, de evolución, porque es una empresa global a nivel mundial. Para los que no conocen, un balance auditado por Deloitte es un balance de validez mundial. Claro. Una empresa en China, un inversor en Europa, en cualquier lugar del mundo, es una firma, digamos, que le da calidad y un prestigio enorme. Y muchos de los chicos que están en Salta, que acceden a trabajar, terminan trabajando en empresas grandes de Buenos Aires, y muchos de ellos se quedaron allá, porque a la gente de Deloitte le pareció excelente como recurso humano, y le hicieron una propuesta y se quedaron, y digamos, tienen un futuro enorme porque están creciendo ahí y obviamente que no tienen techo en su posibilidad. La verdad que las herramientas las tienen todas en las manos. En Salta tenemos capacitación de calidad, nosotros tenemos la posibilidad de, incluso en simultáneo, a mí me tocó hacer los máster cuando ya trabajaba, o sea, no es que lo hice cuando salí de la universidad. Tenemos capacitación al más alto nivel, o sea, no es que tenemos que tener todos los recursos, irnos a Buenos Aires o a Córdoba o a otra provincia a tener esa capacitación al alcance. Lo tienen todos al alcance de las manos, y también la salida laboral está al alcance de las manos, porque las carreras que hoy por hoy se estudian en Salta, la mayoría de ellas tienen una gran capacidad, ni que hablar de las ingenierías, nos pasa, digamos, diariamente, porque dentro del estudio tenemos búsqueda laboral para el resto de las empresas. Y hay una escasez enorme de ingenieros, de chicos capacitados en ingeniería, y la salida laboral que va a tener en los próximos años Salta con la llegada de nuevas inversiones. Eso sería muy interesante. Va a ser muy, muy grande. Y bien, aquí con ustedes nuevamente en esta oportunidad, la segunda parte de nuestro programa relacionado a la inclusión laboral de ustedes, jóvenes. Ahora sí, ¿cómo le va a Julio Moreno? ¿Cómo estás? Un amigo del programa. Mira, la verdad que muy bien, un gusto por supuesto estar en tu programa y bueno, acá estoy para ayudarte, para compartir con todos los jóvenes, que he visto que el programa es más que interesante, especialmente para los jóvenes, así que puedo aportar lo que más pueda de mi experiencia, de mi vocación y mis ganas de hacer cosas. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Que sí se puede. Hay muchas dificultades en este país, lamentablemente muchos jóvenes. Las estadísticas últimas te dan que los chicos que empiezan la primaria terminan la mitad y la mitad la secundaria, y después los que se reciben en la universidad también son muy pocos. Pero el planteo es darle y aprovechar las oportunidades a los jóvenes que están. Capacítense, traten de buscar lo mejor que conozcan, porque vamos a necesitar cuando Argentina, y yo sigo pensando que Argentina va a empezar a crecer, y tenemos que empezar a tener gente capacitada, gente idónea y gente que nos ayude a crecer. Yo también viajé mucho hace poquito porque volví de China y ahí vi ciudades del futuro, ¿verdad? Bueno, es el crecimiento muy fuerte. Me llama la atención, por ejemplo, ciudades como Shanghai, que hace 15 años tenían 15 millones de habitantes, hoy tienen 40 millones de habitantes, una ciudad. Eso es consecuencia de las grandes inversiones que se están haciendo. Me llamó la atención la cantidad de jóvenes que están trabajando. Hoy la China antigua, llamémosla así, ha quedado muy atrás, especialmente en toda la zona de crecimiento de la China. Y nuestros jóvenes, o los jóvenes de chinos, la mayoría habla inglés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque integrarse al mundo con un idioma común. Obviamente las personas mayores ya no llegan, pero hoy los jóvenes, la mayoría de los jóvenes estudian idioma, y eso obviamente posibilita la inserción, otra no solamente laboral. laboral. Tener en cuenta, o sea, países como Singapur tienen idioma oficial inglés. Los chicos tienen que estudiar el idioma más allá de materno, lo que es digamos. el sajón, el idioma que tenemos que manejar para poder circular es el inglés, o sea que el tiempo que le dedicamos al inglés
Ese es el idioma que nos vamos a tener que acostumbrar a armar. Incluso están haciendo convenios con distintas ciudades de China, que es lo que yo traje, y la mayoría lo estamos haciendo en inglés. Así que eso por un lado, el idioma. Y por otro lado, si jóvenes no buscan insertarse en alguna empresa o no pueden o no les gusta, incentivarlos para que a través del emprendedurismo, a través de la asociatividad, a través de buscar entre jóvenes, generar proyectos. Y fíjate vos, hablando de jóvenes, los grandes, Google por ejemplo, o los sistemas informáticos, la mayoría son jóvenes que han incluido, cuando eran jóvenes, ¿no es cierto? Apple, por ejemplo, cuando era joven, ha creado todo Steve Jobs ha creado todo un esquema de crecimiento, y bueno, ahora es una de las empresas que más facturan en el mundo, por darte un ejemplo. Realizada por jóvenes. Hecha por jóvenes. Entonces, este es el llamado a nuestros jóvenes, que no pierdan las expectativas, no pierdan las esperanzas. Quizás esta transición que eventualmente podemos estar pasando, esto no va a durar mucho, pero sí hay que ver de buscar capacitarlos, que sepan que el mundo pasa por otro lado y que el mundo tenemos que nosotros estar. Y más con la historia que tenemos de Argentina. Argentina hace 100 años era el quinto país del mundo, hoy estamos por abajo de los 60. Entonces el compromiso no solamente de nuestra generación, sino el compromiso de las generaciones que vienen es ubicar a la Argentina en los lugares que siempre merece y tuvo. Así que creo que no es menor el desafío que tienen hoy los jóvenes para hacer crecer este país. Así que a no caerse, a capacitarse. Apoyo obviamente todas las palabras que dijiste, Estela, que es importantísimo lograr que nuestros jóvenes ya empiecen a participar con emprendimientos, con trabajos particulares, en la actividad privada, que es importantísimo. Tenemos un Estado sobredimensionado, no sirve tener un Estado sobredimensionado que no genera riquezas. Hoy ya tenemos que empezar a pensar en actividades que generen riqueza, y por supuesto al generar riquezas vamos a generar mejores condiciones de vida para todos los que trabajan, todos los trabajadores, y por supuesto mejores condiciones, o por lo menos el Estado, con un Estado solvente que pueda recibir algunos impuestos que los ayuden a cubrir sus necesidades básicas. Así que eso es la Argentina que se viene, esa es la Argentina que en este momento estamos trabajando. Y bien, acá nos acompaña el doctor Armando Caro. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ya usted es un coproductor nuestro, un sí, invitado. vengo a menudo, sí. Bueno, lo que le pasa es que sabe mucho, doctor, y usted tiene algo que yo siempre digo, puede circular por este país como circula Obama. Ah, sí, afortunadamente. Sí, ¿No sí. vio el último WhatsApp de Obama que circula de la mano de su mujer y las chicas? Porque no tiene ninguna causa judicial en Nueva York. Sí. Está muy bien, claro. No es fácil, la política está llena de acechanzas y de malos momentos también. Las que le habrá tocado a usted en la época de Menem, Sí, pero sí. pues vamos a los jóvenes que nos convocan. Bueno, a mí me parece muy oportuno ese mensaje de optimismo, en el sentido que, para los jóvenes, en el sentido que hay oportunidades, y que esas oportunidades pasan por la capacitación y por el estudio, pese a que esta idea está algo devaluada. En mi época, por ejemplo, en los años 50 y 60, todo el mundo sabía que el estudio era la antesala de trabajos buenos y muy buenos. Hoy esto está un poco devaluado, porque lamentablemente, yo me voy a referir al tema de Salta, que tiene muchas cosas que ver con el resto de las provincias del norte, poco que ver con lo que ocurre en el centro y en el sur del país, y menos todavía con lo que ocurre en el mundo más desarrollado. Entonces, el problema que hay en Salta es que están mal colocados los incentivos, en primer lugar. ¿Qué sería aquí? Y, por ejemplo, que el joven ve que pese a que se esfuerza, se sacrifica y estudia, no siempre va a encontrar una buena remuneración, un buen premio a su esfuerzo, porque, por ejemplo, en Salta trabajan solamente en el sector privado registrado 120.000 personas, 120.000 personas, con una población de 1.400.000 que tenemos. Trabaja muy poca gente en esa estadística, estaríamos hundidos. Y trabajan más de 100.000 en el Estado. Y entonces el Estado asigna en general su puesto de trabajo
por razones políticas, de favoritismo. No está guiado por el mérito. Salta no es una sociedad donde el mérito sea el requisito para acceder a trabajos o a responsabilidades, incluso políticas. El mérito es algo que viene lamentablemente en último lugar. O sea, ahí tenemos un problema. Esto es un mal mensaje para los jóvenes que ven que aquel que se apunta a un piquete, a una organización, a una unidad básica, etcétera, llega más rápido que el otro que está todo el día estudiando y que no quiere mezclar claro, su por identidad. su capacidad, precisamente, se tiene muy poco en cuenta lo que es su currículum vitae, lo que es su capacitación. Eso. Ahí tenemos un primer problema, que son los incentivos y la ausencia de una sociedad de mérito, de una cultura de mérito, digamos que se convierte en una barrera para los jóvenes y un desaliento para los jóvenes. Y en segundo lugar, yo creo que hay una especie de crisis educativa, de calidad educativa, porque, en fin, no quiero decir que sea homogéneo, pero Salta está desde el prejardín hasta la universidad. Por ejemplo, no hay doctorado en Salta, una cosa que me llamó la atención, no hay... hay online. Con otras claro, universidades. pero con otras no universidades. Las universidades salteñas no tienen doctorado, en general, se puede que conozco algunos de vez en doctores. cuando aparece alguno, pero que también deja bastante que desear porque no tiene el nivel que debería tener para ser un doctorado. Entonces, ahí tenemos un segundo problema, porque la educación, por ejemplo, el hecho que en Salta, no, afortunadamente este último tiempo, no, pero una cantidad de huelgas que paralizan la educación, como está pasando en la provincia de Buenos Aires, es una mala noticia para los estudiantes. El hecho de que los contenidos educativos no se actualicen suficientemente y con la velocidad que requiere el mundo moderno, también nos coloca, si el alumno va a clases, tiene un sitio en el aula, pero el contenido que él va absorbiendo no siempre es el que le abre las puertas al mundo moderno. Este es la verdad, tanto pasa en la universidad, digo, como en la escuela, como en el prejardín. Me parece entonces que ahí hay dos grandes problemas que, pese a que, sobre todo en el mundo de la política, se dice no, hay que abordar el problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la seguridad, nunca se aborda. Sí, la palabra es una cosa y la acción va absolutamente disociada. Exactamente, entonces deberíamos plantearlo. Ahora, hay jóvenes que, por su propio talento, son capaces de superar estas barreras, entonces uno encuentra jóvenes salteños, por ejemplo, en el INVAC o en grandes centros mundiales donde han tenido éxito, pero eso no es lamentablemente la regla. O jóvenes que emigran y se abren camino en otros países que, en fin, están más organizados. Así que me parece que tenemos dos problemas. Esto, que no es alto en la sociedad del mérito, que el sistema educativo no provee los conocimientos. Cuando se habla de la cuarta revolución industrial, digamos, se supone que hay que preparar a los alumnos para esta nueva sociedad del trabajo, o aquí nada, ni noticias. A veces se habla alguno como para quedar bien, dice inteligencia artificial y ya cree que es muy moderno porque ha dicho la palabra inteligencia artificial, pero de ahí a la realidad hay un trecho. Salta sigue siendo una sociedad lenta, burocrática, mal conectada con internet, nuestros servicios telefónicos son de baja calidad, el servicio de internet también, por supuesto, nuestro sistema de transporte y comunicación, es decir, que nos enlaza con el mundo, empezando por el aeropuerto, pese a las reformas, no están a la altura de los desafíos, de los tiempos. Bien, hoy compartir realmente lo que sucedió el fin de semana pasado en Salta me pareció interesantísimo. Esta convocatoria de la Sociedad Interamericana de Prensa en el Centro de Convenciones, que tuvo lo suyo, porque vinieron de todo el mundo y los conceptos de libertad, de derecho humano, la concepción de Internet, o sea, realmente cómo regular el avance técnico, los aportes más diversos y más interesantes en este centro de convenciones, desde el caso Watergate con Bob Woodward, que en una videoconferencia y en una conversación nos contó su visión sobre el actual presidente Donald Trump y su experiencia personal también, cómo se las arregló él en la investigación, quién es él, cuántas horas trabajó para eso,
cuáles serían sus sugerencias para ustedes, chicos jóvenes que siempre están tan atentos en relación a la conexión con el trabajo. Un ejemplo, él en sí mismo, cuando uno tiene una pasión, como la tiene Woodward, en relación a la investigación periodística, ¿sí? Un lujo para Salta tener periodistas del nivel de Oyene, de Sotelo y mucha gente, un lujo para la Argentina, los aportes. Es decir, que realmente la presentación que hace Lorenzetti sobre el avance tecnológico, pero la regulación de Internet y los ejemplos que trajo sobre las propuestas de regulación ya realizadas en países como Malasia o como Estados Unidos, sin desperdicio, y ustedes pueden acceder a la página a donde hay una publicación ya realizada sobre estas conferencias. Todas muy interesantes y muy de avanzada, inclusive con un cálculo de lo que va a ser el mundo del futuro. Y bien, acá con nuestros invitados, ¿cómo te va, Francisco? Muy bien. Un lujo para Salta, la presencia de nuestros periodistas del diario El Tribuno, que fue el organizador, ¿verdad? El Tribuno presidió el comité anfitrión, que está integrado por varios medios, entre ellos La Nación y Clarín, y por supuesto con la Valle ADEPA. Eso se llama ser anfitrión. Bueno, ser anfitrión significa organizar todo. Y Martín Rodríguez, que lo presentó. Mucho gusto. Nuestro Martín de la Universidad Católica de Salta, que además está como jefe de la carrera De Comercio Internacional. de Comercio Internacional, pequeña cosa, pequeña cosa que nos espera que lo invite, porque en la introducción decía que realmente de pronto la intervención de Woodward desde Estados Unidos merece una puntuación desde el punto de vista también de lo que está pasando en el mundo. Creo que el perfil del presidente de Estados Unidos y lo que opinan los estadounidenses y el efecto que puede producir en el mundo actual también debe ser tenido en cuenta. Es muy oportuno que esté Martín acá, porque en realidad mucha gente asocia la CIP con hechos puntuales, pero yo lo vengo siguiendo desde hace un año, la preparación de esta asamblea, y la perspectiva que a mí me dio es que es una visión del mundo contemporáneo del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI, donde Woodward plantea un problema muy fuerte que impacta más porque es él, porque es Donald Trump, pero en realidad habla de un problema global que básicamente está expresado en la crisis de la credibilidad de la democracia representativa, el aumento de los liderazgos, la política manejada con emociones de tendencia nacionalista y por otro lado la reaparición de los autoritarismos. Los trolls de uno y otro lado, todos son rentados, pero unos convencidos y otros solamente por plata, son barra brava, que a la democracia no le ayudan para nada. Se insultan, se atacan, se descalifican. Pero Malasia los castiga, hay gente que está presa. Malasia, habría que ver todo el cuerpo jurídico de Malasia y pondría mis límites. Vayamos al punto. ¿Qué pasó? ¿Por qué la CIP no quiere un castigo? Porque la censura es un fantasma absolutamente antidemocrático y anticientífico. Porque el problema de fondo es la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad teológica es la verdad teológica. Nosotros en el mundo periodístico no tiene ninguna valor. La verdad no es absoluta. Pero una cosa es la afirmación hecha en base a una serie de elementos con una interpretación, que con los mismos elementos otro puede tener otra interpretación, y eso es válido. Por eso hacen falta muchos medios y no uno. Por eso no sirve el Granma de Cuba, no sirve el monopolio de nadie. Los monopolios de prensa no existen hoy, no pueden existir, porque el Tribuno es un diario que ganó su prestigio por su trayectoria, pero el Tribuno, afortunadamente, hay medios que dicen, objetan, ponen otras miradas. Yo no voy a hacer un juicio de ninguno de esos medios, pero existen. Y al lector
va a ir al tribuno como va a ir a los otros. Y la gente es inteligente y se da cuenta. Pero es imprescindible eso. Vos decías, la posibilidad de chequear la información. Eso es esencial. Acá lo que se defiende es la CIP, lo que se defendió, y cada uno puede analizar en la página el documento de Salta, porque es muy interesante y no todo el mundo tiene la misma visión, pero lo que se defendió es que la libertad de información, de expresión, de opinión y de prensa son todas las cuatro patas de un mismo derecho, que es el derecho elemental para la democracia, que la gente puede informarse para decidir. ¿Por qué digo esto? Vos mencionaste a Antonio Ienni entre los Que panelistas. no pudo estar acá y que a mí me hubiera gustado porque está haciendo un trabajo de investigación Sí, en Morillo que es tremendo. Antonio Ienni estuvo junto con Diego Cabot, que es el investigador de los cuadernos, estuvo con Daniel Santoro, que es el investigador del caso de tráfico de armas, y con Nicolás Viñaki. Pero para nosotros, que trabajamos con él todos los días, para mí fue una gratificación personal porque el reconocimiento que él mereció explícitamente de sus colegas se lo merece, es realmente justo. Pero, ¿por qué el periodismo de investigación es tan importante? El periodismo de investigación, primero, hay mucha gente que descalifica el periodismo de investigación porque lo politiza. Tenemos un mundo que cada vez se hace más complejo, ¿no? Y básicamente la tecnología ha llevado complejidad. Uno quisiera creer que gracias a Internet estamos más y mejor informados, pero en realidad lo que estamos es más desinformados. Se crea allí una nube de datos, de discursos, de relatos que se van creando en todo esto que ahora se llama la posverdad, que básicamente es la mentira, nada más que con otro nombre, es mentir, pero se le da otro nombre más posmoderno, más a estos tiempos, y las fake news, o sea, las noticias falsas. Eso lo vemos en muchos países, vemos las conexiones también desde las relaciones internacionales, cómo algunos medios de comunicación son básicamente agencias de noticias encubiertas de ciertos gobiernos autoritarios o de corte autoritarios y que se están expandiendo en el mundo, que tienen una presencia y que hacen la base, ¿no?, de esa ideología crítica que tendríamos aquí en Latinoamérica por lo menos, y que se ha vendido también en el gobierno anterior como una noticia más directa, que no pasa por los medios de comunicación masivos manejados por el imperio, ¿no? Recordemos cómo se presentó a la cadena RT, ¿no?, la Rusia TV de noticias de Rusia, cuando se pasaba también por los medios digitales de forma gratuita y se la presentó como un acceso a información directa, ¿no? Y si uno conoce, yo hasta fui entrevistado en varias oportunidades por RT y lo sufrí en el sentido de cómo buscaban, digamos, orientar lo que yo tenía que contestar a la posición a favor de Rusia, ¿no?, una imagen de Rusia. O también Hispan TV, que es de Irán, ¿no?, y es una agencia que se muestra como lo que están tratando de decir la verdad desde aquellos lugares que no tienen la posibilidad porque son acallados por los medios masivos de comunicación, la BBC, la CNN y demás. Nada que, bueno, desde el otro lado, uno como analista internacional que se nutre de esa información también ve cómo hay cierta manipulación en los medios de estos masivos de comunicación. La libertad de prensa, para mi opinión, digamos, nunca fue libre totalmente, ¿no? Siempre hubo por detrás ciertos intereses ideológicos, políticos, económicos, de que apoyar o no a un gobierno, pero es muy necesaria la cuestión de la neutralidad, o por lo menos la posibilidad de uno sopesar las fuentes de información como para saber hasta qué punto lo que está diciendo un medio es lo correcto. You gotta go and get angry at all of my honesty.